la invitación y por participar en este foro. Como todos sabemos, Venezuela viene atravesando una grave crisis gubernamental desde que en 1999 asumió la presidencia de dicho país Hugo Chávez y que luego dicho régimen fue continuado por Nicolás Maduro. Y las consecuencias de esta dictadura hoy la podemos ver convertida en un grupo criminal que trata de disfrazar la democracia. Este país siempre se caracterizó por tener una de las reservas petroleras más grandes del mundo y ello lo convirtió en uno de los principales países exportadores de este producto. Pero la imposición y la presencia de una corrupción gubernamental alejada de todo control la hizo caer en la dictadura de una organización ilícita que se ha enquistado en el poder. Dicha situación impidió la realización de elecciones transparentes en reiteradas oportunidades y es por ello que el pueblo venezolano sale consecutivamente a las calles para reclamar por el cumplimiento de las reglas democráticas. Incluso diversos países del mundo se pronunciaron apoyando el actuar del pueblo venezolano, pero estos esfuerzos han resultado insuficientes e infructuosos. Es sabido que este grupo ilícito, encabezado en la actualidad por Nicolás Maduro y demás integrantes como Delcy Eloína Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López, Elvis Amoroso, Tarek William Saab, Carislia Rodríguez y entre otros, continúan en el poder sin observar visos de solución hacia un cambio efectivo que se mantengan al margen de la ley y no desea bajo ningún alcance dejar el poder, manteniéndose indiferente al sufrimiento de su pueblo, por lo que millones de ellos se vieron obligados a migrar fuera de su territorio como una forma de huir del hambre, la miseria y el olvido, y que han sido sumidos por este grupo que se enriquece. El pueblo venezolano, cansado de tanta opresión, sale reiteradamente a las calles a protestar, pero son eliminados, detenidos, torturados por este grupo ilícito que viene ejerciendo terrorismo estatal, conforme nos ilustran los diversos medios de comunicación. Frente a estos antecedentes y esta forma delictiva de proceder para mantenerse en el poder, ¿el mundo entero debe conformarse solo con hacer pronunciamientos? Es hora de ir más allá, haciendo uso de los instrumentos jurídicos y legales, como es la Convención de Palermo. Como sabemos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo fue firmada en el año 2000 y en su anexo 1 se establece expresamente el propósito de promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Más de 180 estados ratificaron la Convención de Palermo, siendo los estados partes los responsables de su aplicación. Los ciudadanos e instituciones tienen el derecho de utilizarla ante las autoridades de sus países mediante pedidos de investigación, demandas o solicitudes. En el caso de Venezuela estamos frente a un grupo delictivo, quienes encubren sus crímenes haciendo pasar como hechos políticos cuando la realidad que observamos debido al abundante acervo probatorio muestra la comisión flagrante de delitos graves con efectos sustanciales en otros estados. La Convención de Palermo fue ratificada por Venezuela en mayo del 2002, por lo que tanto se constituye en la ley aplicable desde esa fecha para denunciar y condenar a los que detentan el poder en ese país cometiendo crímenes como parte de su sistema de opresión, que es el denominado terrorismo de Estado. Mediante este marco legal internacional e interno, se permite que los tribunales de cualquier país que formen parte de la Convención de Palermo, donde existen efectos sustanciales de los crímenes que cometieron grupos delictivos, puedan asumir competencia, juzgar y sentenciar a los integrantes de esa organización delictiva que actúan como represores y miembros del aparato de justicia dictatorial, por lo que esta convención es parte de la normativa jurídica obligatoria vigente para proteger los derechos humanos de toda persona frente al crimen organizado internacional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Convención de Palermo,
relativo a la aplicación de los sujetos legitimados para la aplicación de esta convención son los estados partes. Así tenemos el artículo 35 que indica que los estados partes procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente convención. Y en el artículo 15 señala que un estado parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando A, el delito se cometa contra uno de sus nacionales, B, cuando el delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 de la Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de ello. No obstante, en el numeral 6 del artículo 3 de la Convención establece que, sin perjuicio de las normas del derecho internacional, la presente convención no excluye el ejercicio de las competencias penales establecidos por los estados partes de conformidad con su derecho interno. En ese sentido, dado que más de 180 estados ratificaron la Convención de Palermo, dichos estados son responsables de su aplicación. Además, que los ciudadanos e instituciones tienen el derecho de utilizarla ante las autoridades de sus países mediante pedidos de investigación, demandas o solicitudes, siempre y cuando se sujete a los hechos previstos como delictivos en la Convención, puesto que es parte de la normativa jurídica obligatoria vigente para proteger los derechos humanos de toda persona frente al crimen organizado transnacional. En el caso del Estado peruano, suscribió la Convención de Palermo en diciembre del 2000, entrando en vigor el 2003, por lo que se incorpora en el ordenamiento jurídico interno en aplicación del artículo 55 de nuestra Constitución Política. En consecuencia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en relación a la situación en Venezuela, consideramos que son perfectamente aplicables los artículos. El artículo 2 que establece que es un grupo delictivo organizado, entendiéndose como un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico. Esta definición comprende y describe al grupo integrado por Nicolás Maduro, Delcy Eloína Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, entre otros. Así también tenemos el artículo 2b que define lo que se entiende por delito grave. Y este grupo delictivo organizado de Maduro, también llamado Cartel de los Soles o su alias político socialismo del siglo XXI o castrochavismo, ha cometido con premeditación, alevosía, ensañamiento y reincidencia, entre otros varios delitos como el de terrorismo, extorsión, falsedad, uso de instrumentos falsificados, fraude, denuncia falsa de detenciones ilegales, torturas, asesinatos, tanto en que se encuentran tipificados tanto en el Código Penal venezolano como también en el Código Penal peruano. También aplicable el artículo 3, inciso 2, que establece cuando el delito es de carácter transnacional, señalando varios supuestos, pero el aplicable sería el inciso D, cuando señala que se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro estado. En el caso de los crímenes cometidos antes, durante y después del 28 de julio en Venezuela, consideramos que se aplica dicho artículo. No obstante, principalmente el inciso D, dado que los delitos perpetrados tienen efectos sustanciales en todos los estados de las Américas, como el caso peruano, que incluso dicho estado ha ordenado expulsar al diplomático peruano de Venezuela. En consecuencia, la Convención de Palermo es perfectamente aplicable para el caso venezolano a partir de la observancia de las situaciones que vienen ocurriendo, donde un grupo delictivo organizado transnacional está violando todas las leyes internas, cometiendo delitos infragantes, vulnerando el sistema internacional en pleno, ejerciendo arbitrariamente terrorismo de Estado con fuerzas extranjeras de ocupación, manipulando el sistema judicial y administrativo, perpetrando, entre otros, crímenes de lesa humanidad y más, mientras paraliza a los estados democráticos con reiteración en la comisión de delitos y faltas. Situaciones que están poniendo a prueba todo el sistema jurídico internacional,
su vigencia, funcionamiento y su propia existencia. No podemos ser ciegos ante tremenda realidad mundial, puesto que en menos de un mes han delinquido impunemente desde el Poder Ejecutivo y de todos los organismos del Estado. El sistema internacional no puede permanecer inerme. Los gobiernos democráticos no pueden seguir solo. Doctora Benavides, le queda un minuto, por favor. Ya, gracias. Crimen organizado sigue operando con los gobiernos. El objetivo es el respeto de la soberanía del pueblo venezolano. Mientras el mundo espera la acción de la Corte Penal Internacional, decisiones proactivas de organismos regionales, de la aplicación del Tratado Internacional de Asistencia, de medidas de seguridad colectiva en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, es urgente la aplicación de las disposiciones normativas contenidas en la Convención de Palermo en los países democráticos, la cual puede y debe ser a pedido de los gobiernos, de los poderes del Estado, de los legisladores, de organizaciones no gubernamentales, de la Fiscalía, de los ciudadanos, y efectivizarse mediante órdenes de detención internacional a esta organización criminal, impidiendo de manera célere la continuidad de esa dictadura inhumana e ilegal, retirándoles del poder del Estado venezolano con un cabal uso de esta Convención de Palermo. Muchísimas gracias.